El pequeño pueblo de la iglesia de Santa María estaba en pleno apogeo de los preparativos de Navidad. Las calles empedradas estaban decoradas con guirnaldas de acebo, y el suave zumbido de un ambiente festivo llenaba el aire. Había algo innegablemente tranquilo por estas fechas. La tranquilidad del pueblo, enclavado entre las ondulaciones de las colinas, parecía como si hubiera sido congelada en el tiempo. Los residentes, educados y de buenos modales, continuaban con sus rutinas diarias sin mucho revuelo, y las tradiciones de Navidad, villancicos, vino caliente y el omnipresente aroma a castañas tostadas, permanecían sin cambios. Sin embargo, en una noche en particular, cierta inquietud se palpaba en el aire, aunque ninguno de los aldeanos podía poner el dedo en el porqué. La vigilancia anual navideña del vecindario estaba en marcha en el modesto salón parroquial, una acogedora habitación iluminada por una chimenea, donde el olor a agujas de pino y productos recién horneados permanecía durante un tiempo. Todos estaban invitados, jóvenes y mayores, nuevos rostros y viejos amigos. Y, a pesar de la naturaleza generalmente tranquila del evento, allí había una sutil tensión presente. Para algunos, simplemente se trataba del conocimiento de que las vacaciones sacaban lo mejor y lo peor de las personas. Para otros, fue la presencia de rostros desconocidos entre familiares. La mezcla de viejos rencores y nuevas dinámicas a menudo podía conducir a momentos incómodos. La señorita Marple había llegado temprano, como solía hacerlo, prefiriendo observar la actividad previa al inicio del evento principal. La sala ya estaba llena de bullicio, los sospechosos habituales, el señor Ferris, el panadero del pueblo, entusiasmado explicando los detalles más sutiles de su nueva receta de pastel navideño, y la señora Simmons, la viuda de enfrente. Un puñado de jóvenes aldeanos reía y cotilleaba en un rincón, mientras varios miembros más antiguos del reloj, sobre todo la señora Bailey, la exmaestra de escuela, estaban involucrados en conversaciones tranquilas y susurradas. Pero, incluso cuando el ambiente parecía jovial, la señorita Marple notó corrientes subterráneas, mandíbulas apretadas, posturas rígidas y una sensación general de inquietud entre la multitud. Algo fallaba, y no pudo evitar preguntarse si esta noche traería la paz tranquila de las fiestas o algo mucho menos predecible. Se acomodó en su lugar habitual junto a la chimenea, un sitio desde donde podía observar toda la habitación sin ser notada. La reputación de Miss Marple como astuta observadora le otorgaba el privilegio de ser ignorada en tales entornos. La gente tendía a olvidar que ella estaba allí, lo que le permitía aprender mucho más sobre la verdadera naturaleza del pueblo que cualquier interrogatorio directo jamás podría. En sus años de observación social, había aprendido que a menudo eran los pequeños detalles los que contaban. Un leve tic, una mirada que duraba un segundo de más, todo lo decía. Esa noche había cierta corriente subterránea en la conversación, un matiz en las risas, atención tras las sonrisas. Todos parecían un poco más tensos de lo habitual. La señorita Marple ya había escuchado una acalorada conversación entre el señor Bailey, el herrero del pueblo, y su esposa Margaret. Los Bailey siempre habían estado enfrentados, pero esta noche hubo algo diferente en su interacción, algo más afilado. Cuando Margaret pasó junto a la señorita Marple, ella captó una expresión fugaz de incomodidad en sus ojos. Luego estaba la joven Alice, la hija del vicario, que había llegado tarde con un aire de propósito. Normalmente era la viva imagen de la gracia, pero esta noche parecía distraída, con movimientos un poco demasiado rápidos y su sonrisa un poco demasiado ajustada. Al pasar junto a la señorita Marple, hubo un sutil intercambio entre ellas. Alice dirigía rápidamente la mirada hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien, o quizás a algo inesperado. La señorita Marple tomó nota mental de esa mirada. Estaba segura de que significaba algo. La reunión comenzó con lo habitual, debates sobre la seguridad del vecindario y preparativos para el servicio de Navidad. Miss Marple no pudo evitar sentir que la reunión era más que un simple evento comunitario. Era una reunión de personas con pensamientos ocultos e historias no contadas, cada una hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Hacía tiempo que había aprendido que los mayores misterios a menudo comenzaban con la reunión más sencilla. Y esa noche, a pesar del ambiente festivo, intuyó que se estaba desarrollando una historia que nadie esperaba. La reunión transcurrió sin incidentes al principio. Se habló de organizar patrullas para la temporada festiva,
asegurando que el pueblo permaneciera tan seguro y tranquilo como siempre. Pero la señorita Marple tenía la mente en otra parte, absorbiendo hasta el más mínimo detalle. La forma en que la voz del señor Ferris vacilaba ligeramente al hablar de la seguridad de su panadería, o como la señora Simmons apretaba su bolso con demasiada cautela, como si guardara un secreto. Había cosas flotando en el aire que, aunque la mayoría no lo notaba, pronto saldrían a la luz. Justo cuando ella se disponía a hablar con la señora Bailey, un fuerte grito rasgó la noche. La habitación quedó en silencio. ¡Auxilio! ¡Alguien! Colapsó. El grito provino de Alicia, su rostro pálido y tembloroso mientras se arrodillaba junto al cuerpo del señor Ferris, quien de repente se desplomó al suelo. Hace un momento estaba sonriendo y hablando de su famoso pastel de Navidad. Ahora estaba inmóvil, con el rostro pálido de forma antinatural y los ojos muy abiertos en sorpresa. Los ojos penetrantes de la señorita Marple recorrieron a los demás en la habitación. El silencio era ensordecedor. La gente quedó paralizada, mirando la escena sin saber qué hacer. No pasó mucho antes de que alguien gritara de nuevo. Una mujer llamada Janet, que había estado de pie cerca de la puerta. El grito resonó en el salón, el horror de él casi palpable. La habitación se convirtió en un caos. La gente corrió hacia el señor Ferris. Otros buscaban a tientas sus teléfonos, pero nadie parecía saber qué hacer. Miss Marple permaneció tranquila, su aguda mente ya procesando los detalles cruciales que otros pasaban por alto. Alice no se había movido del lado del señor Ferris, con las manos temblando mientras intentaba levantar su cuerpo inerte. La pobre chica temblaba visiblemente, pero la señorita Marple notó cómo sus ojos recorrían la habitación. No buscaba ayuda. No, exactamente. Estaba buscando algo. ¿Pero qué? ¿Está muerto? La voz de la señora Bailey se quebró en medio del caos. No lo sé, dijo Alice, su voz temblorosa. Simplemente se desplomó. La señorita Marple dio un paso más cerca, observando atentamente las manos de Alice mientras se aferraban al pecho del señor Ferris. Había un delicado pero deliberado movimiento hacia ellos, una ligera vacilación, como si Alice intentara enmascarar su comportamiento. Miss Marple no emitió sonido alguno, pero sus pensamientos se movían rápidamente. Una tos repentina proveniente del fondo de la habitación atrajo su atención hacia los otros aldeanos, congelados, desgarrados entre la preocupación y el miedo. El señor Bailey, que había estado de pie cerca de la puerta, carraspeó ruidosamente. «Voy a buscar al médico», anunció con paso apresurado, su voz elevándose por encima de los demás. Se giró para marcharse, pero vaciló al llegar a la puerta, mirando nerviosamente a su esposa. Miss Marple ya se estaba moviendo antes de que las palabras salieran completamente de su boca. Había captado la vacilación, la repentina inquietud en su mirada. Lo más importante, la breve comunicación tácita entre él y la señora Bailey, un intercambio que parecía contar una historia que ni la señorita Marple podía ignorar. Cuando el señor Bailey salió de la habitación, la señorita Marple se acercó a Alice, que ahora había detenido su intento de reanimar al señor Ferris, su rostro pálido y conmocionado. La voz de Miss Marple era tranquila pero firme, cuidadosamente guiando a Alice a través de la tormenta de emociones que amenazaban con abrumarla. «Señorita Alice, ¿sería usted tan amable de contarme qué sucedió antes de que el señor Ferris se derrumbara?» Los ojos de Alice, muy abiertos y asustados, se clavaron en la señorita Marple. Por un momento, pareció insegura, como si le costara comprender la realidad. «No lo sé», susurró. «Estábamos hablando. Él estaba bien, se estaba riendo, y luego...» Su voz se quebró, y sus manos se apretaron en su regazo. Miss Marple la observó un momento y luego repitió la pregunta, más suave esta vez. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era su estado de ánimo, señorita Alice? Alice bajó la mirada, buscando la respuesta en el aire. Finalmente, parecía haberse calmado. Estaba hablando de su pastel. Estaba emocionado, presumiendo, como hace todos los años por estas fechas. La voz de Alice tembló ligeramente. Entonces fue como si se accionara un interruptor. De repente palideció, y sus ojos tenían algún problema evidente. La señorita Marple asintió, absorbiendo cada palabra de Alicia. Todavía no estaba segura de lo que significaba, pero ella sabía que el colapso del señor Ferris no había sido un suceso fortuito.
Al parecer, el cambio en su comportamiento, un cambio tan repentino, tan notable, que Alice notó, significaba que no fue simplemente un accidente. La señorita Marple colocó suavemente una mano sobre el hombro de Alice, ofreciendo una sensación de tranquilidad. Por favor, ve a sentarte con la señora Simmons por un momento. Yo me encargo aquí. Alice asintió débilmente y se puso de pie, con las piernas temblorosas, mientras se dirigía a una silla cercana. La señorita Marple volvió su atención al cuerpo del señor Ferris, que aún estaba sin vida, rodeado por una multitud cada vez mayor de aldeanos preocupados. Pero los ojos de la señorita Marple se entrecerraron mientras lo examinaba detenidamente. No había ninguna señal de traumatismo, sin sangrado ni signos evidentes de lesiones. Pero algo más captó su atención. Sus labios estaban ligeramente azulados. Y allí, acurrucado bajo su cuerpo sin vida, había un objeto pequeño y delicado. Una pieza rota de algo brillante. Un fragmento de vidrio. Una botella. Era demasiado pequeño para determinarlo aún, pero la señorita Marple sabía que tendría que mirarlo más tarde, examinándolo con atención. Antes de que pudiera investigar más a fondo, la puerta del vestíbulo se abrió y entró el doctor Sims, el médico local, apresurándose con un sentido de urgencia. Se arrodilló junto al señor Ferris, comprobando su pulso, y luego negó con la cabeza con gesto sombrío. «Se ha ido», anunció el doctor Sims. Su voz denotaba la gravedad de la situación, pero la señorita Marple se fijó en la forma en que sus ojos giraron hacia la señora Bailey. Fue una señal de sorpresa o preocupación. Era difícil de decir, pero la señorita Marple tomó nota mental de ello. «Veneno», murmuró la señorita Marple en voz baja, sin apartar la mirada del señor Ferris. No era una afirmación de certeza, sino una sugerencia, y bastó para que la habitación guardara silencio. El doctor Sims hizo una pausa y se volvió hacia ella con una expresión difícil de leer. «Veneno», repitió. «Eso es una afirmación audaz, señorita Marple. ¿Está segura?» «Todavía no estoy segura», respondió ella sin problemas. «Pero sospecho que es la causa más probable de su repentino colapso, su cambio de color, y creo que las circunstancias aquí no son tan inocentes como parecen». La tensión en la sala se mantuvo mientras el doctor Sims procesaba sus palabras y luego suspiró. Echó un vistazo al reloj de la pared. «Tendré que confirmarlo en la cirugía», dijo, negando con la cabeza. «Necesitaremos una autopsia adecuada. Pero por ahora, parece claro que estamos ante una tragedia». La señorita Marple observó la escena, sus pensamientos arremolinándose. Estaba empezando a unir piezas, la tensión oculta en el pueblo, un conflicto de intereses bajo la superficie, y ahora un hombre muerto cuyo repentino fallecimiento había puesto en vilo a toda la comunidad. Cuando los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, la señorita Marple retrocedió hacia las sombras, observando cómo se desarrollaba el drama. Las pistas estaban allí, diminutas piezas, todas esperando a que ella las conectara. Pero la pregunta más importante permanecía en el aire. ¿Quién querría matar al señor Ferris? Y más importante aún, ¿por qué? La noticia del repentino fallecimiento del señor Ferris se propagó por ese Temaris como un incendio forestal. A la mañana siguiente, el pueblo estaba lleno de conversaciones en voz baja, miradas nerviosas y un aire de incredulidad. Una tragedia en su pequeño y silencioso rincón del mundo era impensable. Sin embargo, allí estaban, lidiando con la pérdida de uno de los suyos. La muerte ya se había convertido en tema de chismes susurrados, y parecía que cada uno tenía su propia teoría, algunas racionales, otras descabelladas o especulativas. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su cabaña, una taza de té humeante reposando en sus manos mientras observaba al pueblo cobrar vida. El cartero pasó, asintiendo con la cabeza hacia ella en reconocimiento tácito. El pueblo parecía intacto, pero bajo la superficie ordinaria, la tensión era palpable. El ritmo normal de la vida había sido perturbado, y las corrientes subterráneas de sospecha se extendían como una ola entre los habitantes de la comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la primera visita. Un suave golpe en la puerta de su casa. La señorita Marple abrió y se encontró con la señora Bailey de pie en el umbral, su rostro pálido y demacrado. Normalmente serena, la mujer estaba visiblemente afectada, con las manos aferradas a su bolso como si fuera un salvavidas.
Buenos días, señorita Marple, dijo la señora Bailey con voz tensa. Espero no molestarla en absoluto. No, señora Bailey, respondió amablemente la señorita Marple, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Por favor, pase. Supongo que ha venido a hablar del señor Ferris. La señora Bailey vaciló, sus ojos parpadeando nerviosamente mientras se movía lentamente por la habitación, como temiendo lo que podría suceder a continuación. Sí, he estado pensando en ello toda la noche. Simplemente no puedo sacudirme la sensación de que algo está terriblemente equivocado. La señorita Marple la condujo hasta una silla y se sentó frente a ella. Es comprensible, por supuesto. Una muerte repentina en el pueblo tiende a trastornar todo, pero no debe preocuparse demasiado. Encontraremos la verdad a su debido tiempo. La señora Bailey asintió, aunque su preocupación era evidente. Jugaba nerviosamente con el asa de su bolso, la mirada baja. Es que el señor Ferris no era muy querido, señorita Marple. No para todos. La señorita Marple arqueó una ceja. En efecto, no me había dado cuenta. Parecía considerado por la mayoría de la gente del pueblo. La mayoría de la gente. Sí, coincidió la señora Bailey, con voz suave. Pero había ciertas tensiones, cosas de las que nadie hablaba abiertamente. Señor Ferris tenía la costumbre de ser demasiado franco con sus opiniones. Hablaba de cosas que no debía y, bueno, había algunos que no apreciaban su entusiasmo por la verdad. La señorita Marple asintió lentamente, con las ruedas en su mente ya girando. ¿Y quiénes podrían ser estas personas, señora Bailey? La señora Bailey vaciló, sus ojos moviéndose nerviosamente. No puedo asegurarlo con certeza, pero hubo un desacuerdo con el joven señor Bailey. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron un poco más. ¿El señor Bailey, su esposo? Sí, mi marido, respondió suavemente la señora Bailey, mirando su regazo. Se trataba de un asunto de préstamo. El señor Ferris le prestó a mi esposo una suma importante de dinero hace algunos años. Creo que causó una gran ruptura entre ellos, y desde entonces las cosas han estado tensas. La señorita Marple se recostó, reflexionando sobre esta nueva información. Apenas daba para formar conclusiones, pero añadía otra capa al misterio. Una disputa financiera, una fuente de tensión. ¿Podría haber jugado un papel importante en la muerte del señor Ferris? Y sí, ¿quién se benefició? Gracias por compartir eso conmigo, señora Bailey, dijo Miss Marple con dulzura. Ha sido de gran ayuda. Pero recuerde, la mera sospecha no constituye prueba concluyente de asesinato. Los labios de la señora Bailey temblaron ligeramente mientras asintió. Lo entiendo. Es que temo que todo esto esté demasiado cerca de casa. La señorita Marple le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Tenga la seguridad de que llegaremos hasta el fondo de esto. La verdad siempre sale a la luz. Cuando la señora Bailey se marchó, la mente de la señorita Marple ya trabajaba revisando los detalles. Una disputa financiera, un rencor de larga data. Esas eran piezas del rompecabezas. Pero había algo en la manera en que la señora Bailey lo había contado que no encajaba del todo. No era solo miedo en su voz, había una actitud defensiva, como si intentara distanciarse de la situación. ¿Podría ser que supiera más de lo que dejaba ver? Miss Marple decidió que era el momento de visitar al señor Bailey. Había aprendido hacía mucho que la gente rara vez actuaba de la manera que parecía, y una simple conversación podía revelar mucho más que una docena de susurros. Más tarde esa tarde, se dirigió a la casa de los Bailey. La casa era modesta, pero bien cuidada, enclavada en las afueras del pueblo. El señor Bailey estaba en su taller, martillando una vara de hierro cuando la señorita Marple llegó. Se detuvo al verla y se secó las manos con un trapo antes de acercarse a saludarla. Señorita Marple, dijo, ofreciendo una sonrisa cortés pero forzada. ¿Qué le trae por aquí en este hermoso día? Esperaba algunas palabras con usted, señor Bailey, respondió la señorita Marple con tono ligero pero directo. He oído rumores sobre algunas deudas antiguas entre usted y el señor Ferris. Pensé que quizás podríamos hablar de ellas. Al mencionar el nombre del señor Ferris, el rostro de Bailey se tensó. No sé lo que ha oído, pero le aseguro, señorita Marple, que no hay ningún misterio. Todo eso quedó en el pasado.
La señorita Marple lo estudió con atención. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Tal vez, pero a veces el pasado tiene una forma curiosa de alcanzarnos, ¿verdad? El señor Bailey se puso rígido, sus ojos parpadeando hacia la puerta detrás de ella como si considerara una fuga. Pero en lugar de eso, suspiró y dio un paso atrás, señalando un banco en la esquina del taller. «Pase, señorita Marple. Podemos hablar». Mientras se sentaba, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que la conversación revelaría más de lo que el señor Bailey pretendía. No era solo defensivo, estaba ocultando algo, y Miss Marple tenía la intención de descubrirlo. La tensión entre Lee Ferris, la presión financiera, todo comenzaba a encajar en un patrón, pero aún faltaba una pieza. Miss Marple sabía que había que indagar más a fondo. Se sentó frente al señor Bailey, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. El choque de metal contra metal del taller contiguo había cesado, y la habitación se había sumido en un silencio expectante. El señor Bailey parecía estar esperando algo, tal vez para que la señorita Marple rompiera el silencio, o quizás para que ella revelara sus cartas. Se le veía visiblemente incómodo, los dedos tamborileando inquietos contra el brazo de su silla. Sin embargo, la señorita Marple mantuvo su mirada fija en él, observándolo un tiempo antes de hablar. «Mencionaste antes las deudas con el señor Ferris. Eso quedó en el pasado», comenzó, con un tono que inspiraba a hablar, amable pero insistente. «Pero, como con la mayoría de las cosas, el pasado rara vez permanece enterrado, ¿verdad?» El señor Bailey se removió en su asiento, y su postura se puso rígida. «Le dije, señorita Marple, que todo eso está arreglado. Fue hace años. Y, sin embargo, la señora Bailey parecía preocupada cuando hablaba de ello. No cree que ella pudiera haber malinterpretado algo, ¿verdad?» Los ojos de Marple brillaron levemente, observando atentamente la reacción del señor Bailey. Dudó, con una mirada fugaz señalando hacia la puerta, y la señorita Marple casi podía oír las ruedas que le daban vueltas en la cabeza. Estaba sopesando sus opciones, considerando si compartir más o retirarse tras una fachada de negación. «No estoy diciendo que no hubiera un desacuerdo, pero bueno, simplemente negocios», dijo, su voz ahora un poco defensiva. «Nada personal. Ferris y yo lo solucionamos. Le pagué». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron con el más mínimo atisbo de comprensión. «Por supuesto, señor Bailey, las disputas comerciales ocurren todo el tiempo, y rara vez representan mucho más. Pero, a veces, incluso el más mínimo resquicio de resentimientos no puede ignorarse. Incluso algo tan aparentemente insignificante como un préstamo puede conducir a complicaciones». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, delicadas pero punzantes. El señor Bailey apretó la mandíbula, pero bajó la mirada hacia el suelo, evitándola de ella. Eso fue suficiente para la señorita Marple. Había dado con una nerviosidad que estaba dispuesto a admitir. «Lo entiendo», continuó la señorita Marple, su voz calmada. «Pero debo preguntar. El señor Ferris no parecía ansioso en absoluto en los días que condujeron a su muerte. Quizás había algo en su comportamiento que le pareció extraño. Señor Bailey». Él exhaló bruscamente, frotándose el cuello. «No era el mismo, le aseguro. Pero no era nada nuevo. Ferris siempre fue un poco nervioso, paranoico. Algunos dirían, siempre hablando de cómo la gente lo perseguía o cómo alguien intentaba arruinarlo. Creo que solo era su naturaleza. Ya sabe cómo es la gente. Siempre creyó que alguien iba a por él». La mente de la señorita Marple volvió fugazmente a la noche anterior, cuando Alice había hablado del extraño comportamiento del señor Ferris. ¿No cree que podría haber habido alguien específico, por quien el señor Ferris se sintiera amenazado?, preguntó la señorita Marple. El señor Bailey se quedó paralizado por un instante antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Qué está insinuando, señorita Marple?» «No estoy sugiriendo nada, señor Bailey», respondió ella con suavidad y voz firme. «Simplemente hago preguntas. Es lo que hago. Así es como resuelvo estos misterios». El señor Bailey se removió incómodo en su asiento, pero permaneció en silencio, con los labios apretados. Miss Marple podía ver que la conversación había llegado a su límite.
Ella ya le había presionado lo suficiente por un día, pero regresaría cuando llegara el momento. Todavía quedaban demasiadas cosas sin hablar. Gracias por su tiempo, señor Bailey, dijo la señorita Marple, levantándose de la silla. Creo que he aprendido todo lo que puedo por ahora. Él no habló mientras ella se marchaba hacia la puerta, pero la señorita Marple notó el más leve destello de algo en sus ojos, un brillo que, a pesar de toda su apariencia exterior de calma, revelaba una incertidumbre más profunda. La señorita Marple regresó caminando por el pueblo, su mente dando vueltas a los nuevos fragmentos de información que había recopilado. Cada vez quedaba más claro que la relación del señor Bailey con el señor Ferris era más compleja de lo que él estaba dispuesto a admitir. La disputa financiera era solo la superficie, pero la tensión entre ellos penetraba más profundamente. ¿Qué sabía Ferris? ¿O qué había sabido él? Amenazó con revelarlo. ¿Y por qué la reacción de Bailey había sido tan defensiva? El pueblo estaba tranquilo a principios de la tarde, la quietud solo interrumpida por el sonido de una campana lejana que marcaba la hora. Miss Marple se detuvo en seco, sus ojos penetrantes escudriñando los rostros de los aldeanos mientras seguían con sus negocios. No había señales evidentes de culpabilidad entre ellos. Nadie parecía un asesino, pero ella sabía perfectamente que el culpable a menudo usaba las máscaras más comunes. Decidió dirigirse al pub del pueblo, el Green Lion, donde probablemente se habrían reunido los clientes habituales para discutir la tragedia de la noche anterior. Si existía un lugar donde los secretos se derramaban en un momento de debilidad, era allí. Los clientes podrían haber visto algo, o al menos oído alguna conversación que le proporcionara otra pista. Al entrar en el pub, lo habitual de la charla se acalló por un instante. La señorita Marple era muy conocida en ese Temariz, y su presencia siempre tenía el efecto de hacer que la gente se lo pensara dos veces antes de hablar libremente. Pero tras un momento de vacilación, la conversación se reanudó cuando los aldeanos se adaptaron a su presencia. La señorita Marple tomó asiento en una mesa de la esquina, desde donde podía observar la habitación. Apenas se había acomodado en su silla cuando la puerta se abrió con un crujido, y la joven Alice entró. Sus ojos inmediatamente buscaron a la señorita Marple, y después de una breve pausa se acercó para unirse a ella, claramente reacia pero decidida. «Señorita Marple», comenzó Alice, su voz todavía temblando por lo anterior. «Buenas noches. Quería hablar contigo sobre el señor Ferris. Creo que hay algo que no te conté». El interés de la señorita Marple se agudizó. «Continúa, señorita Alice. ¿Qué sucede?» Alice dudó antes de hablar y volvió a mirar nerviosamente alrededor de la habitación. «He estado pensando. El señor Ferris no solo actuó de forma extraña, sino que esa noche, él estaba hablando de algo. Alguien, quiero decir». Miss Marple se inclinó ligeramente hacia ella, instándola a continuar. «¿Y qué fue eso, señorita Alice?» Alice bajó la voz hasta casi un susurro. Mencionó a alguien que creía lo perseguía. Dijo que alguien intentaba envenenarlo, y que ya había sido envenenado una vez antes. El pulso de Miss Marple se aceleró. Esto era la primera pista real que parecía vincular directamente a la forma de la muerte. El ambiente en el Green Lion se puso tenso ante la revelación de Alice, quedando suspendida en el aire. La señorita Marple permaneció inmóvil, su mente girando ante las implicaciones de lo que acababa de oír: veneno. No parecía ser una simple amenaza vacía. El señor Ferris estaba convencido de que alguien intentaba matarlo. Y ahora, con su muerte, esa misma sospecha comenzaba a parecer menos paranoia y más como una trágica verdad. Alice, aún visiblemente sacudida, se movió incómoda en su silla, sus ojos recorriendo el pub. Hablaba rápidamente, casi como si temiera que alguien pudiera oír la conversación. Miss Marple notó esta inquietud, pero no la presionó más todavía. Estaba claro que Alice tenía más que decir, pero no estaba segura de si debía confiar en sus propios instintos o revelar demasiado pronto. «Alice, has hecho lo correcto al venir hacia mí», dijo suavemente Miss Marple, su voz denotando tranquilidad. El hecho de que el señor Ferris mencionara a alguien que intentaba envenenarlo es un detalle importante. ¿Recuerdas algo más sobre qué dijo? Quizás quien él pensaba que podría estar detrás de esto. La mirada de Alice se posó en sus manos, retorciéndolas nerviosamente en su regazo. «No lo sé». No dijo mucho más.
Simplemente sentía que alguien lo perseguía y que ya lo habían intentado antes. Pero estaba tan agitado que no quería presionarlo, especialmente con todo lo que había estado sucediendo. La señorita Marple asintió, sus pensamientos ya moviéndose. Lo entiendo, querida. A veces la gente tiene miedo de hablar, incluso cuando sabe que algo anda mal. Pero parece claro que el señor Ferris se hizo un enemigo, alguien lo suficientemente cercano para envenenarlo sin que nadie se diera cuenta. Alice frunció el ceño, confundida. ¿Pero quién querría hacerle daño? Él no era un mal hombre, al menos que yo sepa. Desde luego, no era del agrado de todos, pero nunca pensé que alguien haría algo así. La señorita Marple sonrió levemente, sus ojos brillando con la sabiduría de años observando la naturaleza humana. A veces, los resentimientos más profundos están ocultos bajo la superficie, señorita Alice. A veces, aquellos que parecen ser los menos capaces de malicia son quienes albergan los motivos más oscuros. Alice pareció asimilarlo en silencio, su mente procesando las posibilidades. La conversación se interrumpió momentáneamente, y Miss Marple dedicó su tiempo a recopilar sus ideas. Era evidente que Alice tenía dificultades para atar cabos. No estaba del todo lista para aceptar la gravedad de lo que había ocurrido. Alice, dijo finalmente Miss Marple, rompiendo el silencio. ¿Había alguien cercano al señor Ferris en los días previos a su muerte? Quizás alguien en quien confiaba que podría haber tenido acceso a él, o alguien en quien confiaba sobre estas amenazas. Alice vaciló. Allí estaba la señora Bailey, dijo lentamente, su voz delatando incertidumbre. Ella era una de las pocas personas que hablaba regularmente con el señor Ferris. Parecían estar en mejores términos que la mayoría de los demás. Señora Bailey, repitió la señorita Marple con detenimiento. Interesante. La mención de la señora Bailey añadió otra capa al misterio. La mujer ya había causado impresión en la señorita Marple, y su comportamiento nervioso al hablar de la muerte del señor Ferris sugería que podría haber más en su conexión de lo que ella dejaba entrever. Valía la pena intentarlo, pero la señorita Marple sabía que aún no había necesidad de apresurarse. La paciencia, se recordó a sí misma, era clave. Más tarde esa noche, después de despedirse de Alice tras una amable despedida, la señorita Marple partió hacia la casa de la señora Bailey. Ella tenía la sensación de que esta vez la conversación revelaría más de lo que había revelado antes. El comportamiento incómodo de la señora Bailey ese día anterior permanecía latente en la mente de la señorita Marple. Demasiadas señales sutiles de culpabilidad o incomodidad habían surgido, y ahora era hora de descubrir la verdad. La casa de los Bailey estaba tranquila. El tenue resplandor de una lámpara iluminaba las ventanas. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta, que se abrió en cuestión de instantes para revelar a la señora Bailey. Parecía sorprendida, pero rápidamente se recompuso y le ofreció a la señorita Marple una sonrisa educada, aunque forzada. Señorita Marple, saludó con su voz suave, pero con un dejo de inquietud. No te esperaba. Espero no molestar. ¿Te molesta? Respondió la señorita Marple, amablemente. Me gustaría volver a hablar contigo si tienes un momento. La señora Bailey dio un paso atrás, permitiéndole entrar, pero sus ojos parpadearon nerviosamente hacia el pasillo. Por supuesto. Por favor, pase. La señorita Marple la siguió hasta la sala de estar, donde el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando una luz cálida y parpadeante que cruzaba la habitación. Debería haber sido un entorno tranquilo. Sin embargo, Miss Marple no podía sacudirse la sensación de que algo no andaba bien, algo acechando justo debajo de la superficie. Quería preguntarle sobre el señor Ferris. De nuevo, señora Bailey, comenzó la señorita Marple, su voz suave pero directa. Lo sé, ya ha mencionado sus desacuerdos pasados, pero he estado escuchando que él estaba particularmente ansioso en los días previos a su muerte. ¿Es eso verdadero? Los ojos de la señora Bailey se dirigieron rápidamente a la chimenea, su expresión momentáneamente vacilante. ¿Ansioso?, repitió, su voz delatando la más mínima vacilación. No lo sé. Siempre fue un poco ansioso. Como te dije antes, teníamos nuestras diferencias, pero no era nada grave. No era nada que pudiera hacer que alguien lo matara. ¿Te refieres a? Interrumpió suavemente la señorita Marple. Pero hay algo en todo esto,
esa situación. ¿No es así, señora Bailey? Algo no cuadra. La señora Bailey se puso rígida, agarrándose a los brazos de su silla como si se mantuviera firme. No sé a qué te refieres, señorita Marple. La observó atentamente, notando que sus labios temblaban levemente. No cabía duda de la inquietud en el comportamiento de la señora Bailey. ¿Ahora? Usted podría ayudarme a entender, señora Bailey, dijo la señorita Marple, con una creciente cualidad de persuasión suave. ¿Quién más podría haber tenido motivos para hacerle daño al señor Ferris? Usted dijo antes que había cierta tensión entre ustedes dos. ¿Podría haber otra persona que sintiera lo mismo? Los ojos de la señora Bailey brillaron con un fugaz destello de pánico, pero ella lo disimuló rápidamente con una sonrisa forzada. No sé a qué te refieres, señorita Marple. Te he contado todo lo que sé. Ojalá pudiera ser de más ayuda, pero me temo que no puedo serlo. La señorita Marple la estudió durante un largo rato antes de ponerse de pie. Entiendo, señora Bailey. Pero si recuerda algo más, lo que sea, por favor, no dudes en preguntarme. Esto es importante. Mientras la señorita Marple se dirigía hacia la puerta, podía sentir la mirada de la señora Bailey sobre ella, aguda y cansada. Esta historia tenía más detalles que contar. La incomodidad de la señora Bailey era demasiado evidente como para ignorarla. La señorita Marple abandonó el hogar de los Bailey con una persistente sensación de duda. Las respuestas de la señora Bailey habían sido evasivas, y su intento de desviar la atención de cualquier implicación más profunda en la muerte del señor Ferris no hizo más que avivar las sospechas de Marple. Había algo. Molesta por la forma en que la señora Bailey reaccionó a las preguntas, Miss Marple bajó por las tranquilas calles del pueblo. Su mente estaba llena de preguntas y pequeños huecos que necesitaban ser rellenados. Los fragmentos del rompecabezas aún estaban dispersos, pero ella podía ver cómo los contornos comenzaban a tomar forma. Se dirigió hacia la pequeña tienda donde el señor Ferris había dirigido su panadería durante años. Allí esperaba encontrar algo. Cualquier cosa que pudiera revelar algo diferente sobre el hombre o quizás arrojar luz sobre sus relaciones con los aldeanos. Su tienda seguía cerrada, pero la señorita Marple conocía la clave para resolver cualquier misterio. Residía en los más mínimos detalles. Al entrar en la tienda, los familiares olores a harina y levadura aún persistían en el aire, aunque los hornos se habían enfriado hace mucho tiempo. Los mostradores estaban limpios y ordenados. Las bandejas que una vez estuvieron llenas de pan y pasteles ya estaban vacías. La señorita Marple deambulaba por el pequeño establecimiento, pasando los dedos a lo largo de las lisas encimeras de madera. No había señales evidentes de perturbación, pero ella estaba buscando otra cosa. La tienda tenía un ambiente tranquilo, casi melancólico, como si la vida y la calidez del señor Ferris se hubieran desvanecido. Los estantes estaban repletos de latas de mermelada, sacos de azúcar y sacos de harina, todo con los precios habituales de una panadería. Pero mientras la señorita Marple examinaba los estantes, su mirada se detuvo en algo inusual. Una pequeña botella discreta escondida detrás de una hilera de tarros de mermelada. Era una botella de algo oscuro sin etiqueta, sentada inadvertida en el rincón del fondo. La recogió con cuidado, notando un ligero olor que emanaba de la botella. Un aroma penetrante y amargo que le recordaba a almendras, ácido prúsico, el inconfundible indicio de cianuro. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esto la misma sustancia que había matado al señor Ferris? ¿Era este el veneno que había temido? Sostuvo la botella un instante, examinándola cuidadosamente en la penumbra de la tienda. No había mucha información para basarse, pero era una pista. La botella no tenía etiqueta, pero Miss Marple estaba segura de que su presencia allí, oculta, no era coincidencia. Alguien había intentado encubrir la verdad sobre la causa de la muerte del señor Ferris, y parecía haber subestimado la capacidad de Miss Marple para ver a través del engaño. Mientras guardaba la botella en su bolso, un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Se giró y vio a la señora Bailey de pie en el umbral, su rostro pálido, sus ojos abiertos de asombro. «Señorita Marple», dijo con voz temblorosa. «¿Qué hace aquí?» «Solo estoy echando un vistazo, señora Bailey», respondió la señorita Marple con calma y serenidad. «Estoy segura de que entiende. Cuanto más aprendo sobre el señor Ferris, más preguntas tengo. Pensé que podría encontrar algo aquí que ayudara».
La señora Bailey entró en la habitación. Sus ojos se dirigieron rápidamente al mostrador donde la señorita Marple estaba de pie. Su mirada se detuvo en el punto donde la botella había estado y se le secó la boca. «No deberías andar husmeando aquí», dijo la señora Bailey con un tono ahora más firme. «No hay nada que encontrar. Fue simplemente un desafortunado accidente. Un hombre murió. Eso es todo». La señorita Marple la estudió detenidamente, notando la forma en que apretaba las manos alrededor del dobladillo de su abrigo. El tono defensivo en su voz era demasiado rápido. Estaba demasiado preocupada para contar toda la verdad. «Me temo que no estoy de acuerdo», dijo la señorita Marple, levantando la botella que acababa de descubrir. «Mire, señora Bailey, esto no parece un accidente. Envenenamiento por cianuro. Nunca lo es». Durante un largo momento, la señora Bailey no dijo nada. Su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el veneno que Miss Marple acababa de descubrir. Pero entonces, con un cambio repentino en su tono, enderezó la espalda y forzó una sonrisa. «Señorita Marple», dijo con calma, «no tengo ni idea de eso. Eso es lo que estás insinuando. Pero te equivocas. Esto es solo una botella de algo inofensivo. Nunca lo había visto antes, y no sé cómo llegó allí». Los ojos de Miss Marple nunca se apartaron de la cara de la señora Bailey. «Ya veo. Nunca la has visto antes, pero estás segura de que es inofensivo». Su voz era suave, casi conversacional, pero con un inconfundible peso de escrutinio. «Cuénteme, señora Bailey, ¿por qué duda ahora mismo? ¿Qué es exactamente lo que teme que encuentre?» Por un momento, la señora Bailey pareció retroceder, pero rápidamente recuperó la compostura. «No le tengo miedo a nada, pero le pido que se vaya. No tiene derecho a revisar las cosas del señor Ferris». La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su voz seguía firme. «Señora Bailey, puede que tenga razón en que no tengo derecho a estar aquí. Pero eso no cambia los hechos. Un hombre está muerto y todos tenemos el deber de encontrar la verdad». Antes de que la señora Bailey pudiera responder, la señorita Marple se giró hacia la puerta. «La dejo a solas con sus pensamientos, señora Bailey. Pero volveré. Puede contar con ello». Cuando salió de la tienda y regresó caminando calle abajo, la señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Había encontrado la pista que podía resolver el caso. Cianuro. El veneno. El señor Ferris lo había temido, y la reacción de la señora Bailey solo confirmó que había algo mucho más oscuro acechando bajo la superficie. La pregunta ahora era si el veneno estaba destinado al señor Ferris o si había sido para otra persona. La noche después de su descubrimiento en la panadería, la señorita Marple se sentó en silencio en su cabaña. La suave luz de una lámpara proyectaba largas sombras sobre la habitación. La botella de cianuro estaba sobre la mesa frente a ella, un objeto que ahora parecía simbolizar el corazón oscuro del misterio que había estado desentrañando. Ella sospechaba desde hacía tiempo que la muerte del señor Ferris no fue un accidente. Pero ahora, con esta prueba crucial, la situación había cambiado. La pregunta ya no era quién lo había hecho. Se trataba de por qué lo habían hecho y quién más podría haber estado involucrado. Los pensamientos de la señorita Marple fueron interrumpidos al oír que llamaban a la puerta. Se levantó lentamente, sus pasos ligeros, y se acercó con la mente aún dando vueltas sobre las posibilidades que rodeaban la botella de cianuro. Cuando abrió la puerta, se encontró con una figura familiar de pie en el umbral. «Alice, la hija del vicario». «Alice, qué sorpresa», dijo Miss Marple con una sonrisa, aunque percibió la urgencia en la joven presencia femenina. «Por favor, pase». Alice entró, con el rostro pálido y tenso, con una expresión de profunda preocupación grabada en sus rasgos. Se retorcía las manos nerviosamente, claramente luchando con algo. Tenía dudas sobre compartirlo. La señorita Marple cerró la puerta tras ella y le hizo un gesto hacia una silla. «No sé qué hacer», comenzó Alice, con voz temblorosa. «Señorita Marple, he estado pensando en la muerte del señor Ferris todo el día y sigo volviendo a algo que no te conté. Hay algo que creo que debes saber, señorita». La mirada de Marple se suavizó. «Sea lo que sea, Alice, has acudido a la persona adecuada. ¿Qué te preocupa?» Alice se quedó pensando profundamente. Respiró hondo antes de continuar,
sus ojos bajando al suelo como si reuniera el valor para hablar. Es sobre la señora Bailey. Bueno, oí algo. Algo que no creo que debiera haber sabido. Pero ha sido algo que me molesta. Puede que no signifique nada, pero no puedo dejar de pensar en ello. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, animando a Alice a continuar. ¿Qué dijo? ¿Me oyes, querida?, preguntó. Escuché a la señora Bailey hablando con alguien en el jardín el día antes de que muriera el señor Ferris, dijo Alice, con la voz apenas por encima de un susurro. Estaba en la cocina y no intentaba escuchar a escondidas, pero la oí decir, bueno, el señor Ferris es un lastre. Algo sobre cómo sabía demasiado. El corazón de la señorita Marple se aceleró. ¿Responsabilidad civil?, murmuró. Esa es una palabra muy fuerte. ¿Qué más dijo? Alice dudó y volvió a tocarse las manos. No era gran cosa. El señor Ferris estaba causando problemas y había que hacer algo sobre ello. La señora Bailey parecía enfadada. Y no sé qué pensar de esto, señorita Marple. La señorita Marple se recostó, con la mente ya acelerada, procesando las implicaciones de la revelación de Alice. El temperamento de la señora Bailey se había desatado en su conversación anterior, pero esta nueva información sugería una relación más profunda entre ella y el señor Ferris. La sugerencia de que Ferris podía haber sido un riesgo significaba multitud de consecuencias, secretos al descubierto, amenazas o algo mucho más peligroso. Gracias por contarme esto, Alice, dijo Miss Marple en voz baja. No fue fácil, pero es muy importante. Lo que escuchaste podría ser la clave para comprender por qué mataron al señor Ferris. Ahora debemos dirigir nuestra atención a la señora Bailey. Alice la miró, con la frente surcada por la confusión. ¿Qué hacemos ahora, señorita Marple? Ella es la última persona que habría sospechado. Ha sido tan amable conmigo. ¿Cómo puede estar involucrada en algo así? La señorita Marple le ofreció a Alice una sonrisa tranquilizadora, aunque el misterio distaba mucho de estar resuelto. La gente rara vez es quien parece ser en la superficie, querida. A veces, incluso los rostros más amables esconden los secretos más inesperados. Y si la señora Bailey estaba involucrada, debemos descubrir exactamente cuáles son esos secretos. Al día siguiente, la señorita Marple se dirigió a la casa de Bailey una vez más. No iba a irse hasta obtener respuestas. Su mente bullía de posibilidades. Tal vez la señora Bailey había actuado sola o formaba parte de una red más amplia de engaño. Miss Marple aún no lo sabía, pero estaba decidida a averiguarlo. Cuando llegó, la señora Bailey la saludó con una sonrisa forzada. Ya no existía la misma energía nerviosa que la señorita Marple había observado el día anterior. En cambio, la mujer parecía casi serena, como si se hubiera preparado para la conversación. Señorita Marple, dijo la señora Bailey, con voz educada pero distante. ¿Qué le trae por aquí hoy? Creo que aún nos quedan algunos asuntos pendientes, señora Bailey, respondió la señorita Marple con voz tranquila pero firme. He estado pensando en nuestra última conversación, sobre cómo reaccionó a ciertas preguntas. El rostro de la señora Bailey se tensó ligeramente. No sé a qué te refieres, dijo ella. Ya te he contado todo lo que sé sobre la muerte del señor Ferris. Me temo que no todo, replicó la señorita Marple, con tono inquebrantable. Verás, he aprendido algunas cosas que sugieren que podrías haber estado escondiendo algo importante. Y ahora debo preguntarles, ¿qué fue exactamente? La expresión de la señora Bailey se endureció, y la señorita Marple vio cómo se levantaban muros a su alrededor. No sé de qué hablas. ¿Sobre qué? Respondió con voz tensa. El señor Ferris no significaba nada para mí. Era un panadero, nada más. Apenas tenía algo que ver con él. ¿En serio? Dijo la señorita Marple con dulzura. Porque he estado hablando con otros en el pueblo, y he aprendido que tenías una relación bastante complicada con él. ¿Te importaría explicarlo? Por un momento, la señora Bailey no respondió. Sus labios temblaron y apretó los puños a los costados, claramente luchando por mantener el control. El silencio se prolongó hasta que finalmente habló con voz baja y amarga. El señor Ferris sabía demasiado, dijo. Iba a arruinarlo todo. Iba a contárselo a todo el pueblo y yo no podía permitir que eso sucediera. No después de todo el trabajo que había invertido.
ni tampoco limpia o reconfortante. La verdad, como bien sabía, rara vez traía consuelo inmediato. Más bien habría heridas que solo el tiempo y la reflexión podían cerrar. Mientras el aire de la tarde se impregnaba con el aroma del pan recién horneado y el murmullo distante de la iglesia, la señorita Marple se detuvo, observando a los aldeanos con una mezcla de ternura y comprensión. Cada rostro, cada saludo educado y cada mirada furtiva llevaba la huella de todo lo que había sucedido. Un recordatorio silencioso de cómo la oscuridad puede infiltrarse incluso en los lugares más apacibles. Sus pensamientos se detuvieron brevemente en la señora Bailey. En su mente, Marple no la veía solo como una criminal, sino como una mujer desgarrada entre el miedo y el deber, atrapada por una red que ella misma había ayudado a tejer. Era, en el fondo, un alma humana llevada al límite de su resistencia, como tantas veces había visto antes. La señorita Marple sabía que el castigo más duro no sería la celda fría ni las paredes grises, sino la conciencia perpetua de haber cruzado una línea sin retorno. Cuando el reloj del campanario marcó las 6, la luz dorada se tornó ámbar, y una brisa suave recorrió los campos, trayendo consigo un silencio tan profundo que parecía contener la respiración del propio pueblo. Marple volvió la vista hacia su cabaña, donde el fuego la esperaba, y sonrió con melancolía. Sabía que la paz no era ausencia de conflicto, sino el entendimiento que llega después de enfrentar la verdad. Y aunque St. Maurice había perdido parte de su inocencia, había ganado algo más valioso: la conciencia de su fragilidad, la necesidad de mirar más allá de las apariencias. Al cerrar la puerta tras de sí, Miss Marple se detuvo por un momento, escuchando el crepitar del fuego y el leve tic-tac del reloj sobre la repisa. La verdad siempre encuentra su camino, murmuró para sí misma, pero cada verdad tiene su precio. Luego, se sentó en su sillón junto a la ventana, con una taza de té humeante entre las manos, y observó cómo las sombras se extendían lentamente por el jardín. Afuera, el mundo seguía girando, como si nada hubiera pasado, pero ella sabía mejor que nadie que en los rincones más tranquilos del alma humana siempre late un misterio, esperando ser comprendido o descubierto.